¿Qué tal, amigos y amigas de SDP Noticias? Estamos en esta charla un poquito express, pero muy interesante, con la mismísima Marta Solís, con Frida Gómez y su servidor Poncho Gutiérrez, quienes vamos a hablar de este tema que hoy está causando controversia, como siempre, como es costumbre, todo lo que tiene que ver con el presidente. Y en esta ocasión, su tercer informe de gobierno, el tercero anual, porque sabemos que ha hecho más de los que según nuestros cálculos deberían ser, no sé si van como 7, no sé cuántos, pero el tercero oficial. Hoy venimos a hablar de eso y Frida tiene mucho que opinar y tiene mucho que discrepar conmigo. Entonces, comenzamos con Frida. A ver, que comiencen los zapes, Frida, por favor. Ay, muchas gracias, Poncho. Un saludo, Marta, y un saludo, por supuesto, a todas y todos ustedes. Yo, la verdad, algo tengo que reconocer y lo único bueno que sí se ha logrado avanzar, creo, es en el Programa Nacional de Vacunación. Es innegable que somos uno de los países con mayor ambición en que todos estemos vacunados y es lo único positivo que yo podría destacar. Me decepciona bastante tres cosas. Lo primero, que se hable de un combate a la inseguridad, cuando en realidad tenemos las tasas más altas de homicidio doloso, que se hable de una reducción de delitos cuando tenemos 11 feminicidios al día, que se hable de el logro, presume como un logro las remesas, y yo no sé ustedes, pero las remesas claro que no son un logro. Las remesas son familias mexicanas fracturadas en donde al menos un miembro tuvo que cruzar al otro lado para estar manteniendo ante la falta de empleo o ante la falta de ingresos aquí en nuestro país. Y el tercer punto que me parece muy lamentable es justamente la manera en la que se habló de la cobertura de los proyectos que en realidad son militarización. Yo sí creo que el Tren Maya es progreso. Sí me queda claro que el aeropuerto generará un progreso que ya es necesario, pero es innegable que durante este año se lograron consolidar reformas para que el ejército sea el que tiene más competencias como las aduanas, cosas que son estrictamente civiles, que en la Constitución al menos se nombran como un asunto civil, y eso me parece bastante lamentable porque es innegable que la Guardia Nacional muy cercanamente ya tendrá el mando de la Sedena, tendrá un mando militar, que era lo único que la hacía civil. Un mando civil a cargo de la extinta policía era lo que la hacía no ser militar. Abiertamente ya tenemos una policía militar. Me parece algo peligroso y no creo que tengamos que estar celebrando eso. No sé cómo lo vean ustedes. Yo quisiera decir que Frida es un poco más neutral y a mi parecer Poncho es más chairo, pero vamos a ir tocando estos temas porque yo coincido en uno de tus puntos, Frida, y es sobre la inseguridad, porque cuando el presidente Andrés Manuel dijo que solamente habían aumentado 3 puntos en la inseguridad, que es el feminicidio, la extorsión y el robo en el transporte público. Pero de ahí en fuera, el país va, no hombre, excelente, súper bien, y hay otros datos como siempre. Lo que a mí me llama mucho la atención, porque me metí a investigar como los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel, qué fue lo que dijo que iba a hacer, qué dijo, cuáles eran sus proyectos que supuestamente ya había hecho, y cómo va ahora en el tercer año de gobierno y qué sí se ha hecho y qué no se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos definitivamente, ¿qué pasó con el Internet para todos? Ese programa que prometía que para 2021, o sea, este año, ya casi creo que todo México iba a tener Internet, pero ¿qué creen? Se pospuso. A ver si para 2023, que eso fue lo que dijo hoy Andrés Manuel. Y me quedé pensando que hay demasiadas excusas, que todas son muy buenas, y yo lo pensé así como un novio, ¿no? De que todo el mundo dice, es que estábamos peor antes, es que antes todos robaban. A ver, es como si un novio te golpeaba y te mandaba al hospital y ahora nada más te golpea tantito y crees que eso ya es mejor que antes, ya, porque ya no vas al hospital. O sea, siguen habiendo bastantes golpes a todos los mexicanos y las cifras, lo más triste de todo esto es que aumentó la pobreza en México.
Eh, casi la mitad de los mexicanos viven en pobreza y según datos del Coneval, este año aumentaron casi 10 millones de personas que ahora están viviendo en pobreza. Entonces, no creo que sea la pandemia, sí es un factor, por supuesto, pero hay muchas cosas que no se han hecho, que se dijeron que se iba a hacer y se quedó en promesas. ¿Respondo? Sí, ¿verdad? Ah, ya estoy. Es que pensé que se había cortado. A ver, yo creo que todo esto es una cuestión de ser críticos con este gobierno. Claro que sí, porque mucha gente dice, es que como tú no crees que estamos tan mal, entonces supones que estamos muy bien. No, 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 para nada. Yo creo que antes la tendencia iba mucho peor, pero era bien amortiguada, era bien anestesiada por medios de comunicación, por los políticos, es decir, había un sistema muy grande en el que ya se había normalizado una cifra mala, una mala tendencia. El error de AMLO es prometer milagros, así como Joe Biden lo prometió en su campaña pasada, y ahora el margen de exigencia es muchísimo más alto que el que tuvieron otros presidentes. Ahí puedes decir, ok, eso, pues, ¿para qué anda prometiendo tantas cosas AMLO, no? Pero entonces luego yo me voy realmente a las cifras. Y a mí me encantaría que la gente se fuera a las cifras, independientemente de filias y fobias, porque luego dicen muchos chairos. Sí, pero es que antes no te quejabas con Calderón y con Peña. Sí, a ver, es que no es excusar a la actual administración diciendo que antes también pasaba. No, yo cuando recurro a comparar los datos de otros sexenios anteriores, es cuando alguien asegura que hoy estamos peor. Ok, cuando tú dices que algo es peor que otra cosa, es porque estás comparando algo. Si tú dices, hoy estamos peor en gasolinazos, por ejemplo, y te digo, no, yo creo que no, porque con Peña fue esto y esto. O sea que Peña aumentó más. No, 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 tú me estás diciendo que hoy estamos peor, tengo que compararlo con algo, no lo puedo comparar con el aire. El tema de los gasolinazos, el tema de los homicidios es una cosa bien compleja y no estamos hablando, bueno, en gasolinazos sí estamos hablando de pesos, de centavos, es una moneda, pero en tema de homicidios hablamos de vidas. Por eso, aunque haya un homicidio al año, nunca vamos a estar conformes, no debemos estar conformes. Si hay una tendencia que está bajando, qué bueno, pero no hay que decir, pues ya, qué bueno, no, 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 no. Mientras haya un feminicidio, un homicidio, una violación, un secuestro, no nos vamos a quedar callados. Ahora también hay que ser realistas. Es como la analogía del vaso medio vacío o medio lleno. El tema de los homicidios dolosos. Mucha gente dice, es que nunca tuvimos una cifra tan alta. Claro, la misma gráfica que presentó Andrés Manuel en su mañanera cuando fue Jorge Ramos. Siempre me confundo de Jorge Ramos y Sergio Ramos. El periodista es Jorge Ramos. Sí, sí, es Sí lo Jorge. dicen que hace el futbolista ahí en la mañanera, ¿verdad? Esa mañanera me la perdí. No, no. Cuando fue Jorge Ramos, le dijo, pero presidente, tenemos una cifra histórica, el máximo de homicidios. Andrés Manuel, de una manera muy imprudente, le contestó, yo creo que Andrés Manuel ya está comunicando muy mal, y él dice, pero es que nos dejaron un cochinero, y es como, a ver, Andrés Manuel, esa no es la respuesta, sacas tu gráfica y dices, mira la incidencia, mira la velocidad en la que iban empinadísimos los homicidios, llega Andrés Manuel, y si bien no se frenan, y si bien no hay una tendencia a la reversa, esa empinadísima que estaba, sí baja la velocidad, y Andrés Manuel podría defenderse diciendo, ok, no tenemos las cifras más perfectas que quisiéramos, pero definitivamente le dimos un frenón a lo que venían en los últimos 20 años, pero no lo dice así. Entonces, alguien Pero muy no hubo un purista, frenón. no, hay un desacelero, sí, claro que lo hay, Hay es un una intención, desacelerón. hay una intención de frenar. Hubo, Bueno, pero porque es que, van tres no, en años y no han cifras, frenado no, nada. yo creo que sí, no, no lo creo, es que ahí están las cifras. Te voy a decir cuánto, Peña Nieto se fue, es decir, de un año al otro, del 17 al 18, que fue el último año de gestión de Peña Nieto, hubo un brinco de 5,000, ¿no? Casi 6,000 homicidios en un año. Luego llega Andrés Manuel,
te estoy dando como un ejemplo en números cerrados, y de un año a otro 5, y de ese año al otro 2, y de ese año al otro 1,500, por decirlo así, Es decir, siguen sumando el acumulado, y dices, claro que hay más muertos que nunca, claro, porque matemáticamente sí está ese acumulado de homicidios, pero yo creo que es lo más cercano a una cifra positiva que hemos visto en los últimos 20 años. Y repito, estamos hablando de homicidios, de personas. Así sea uno, es trágico, y así sea uno, debe reducirse siempre. La cuestión es que cuando alguien dice, estamos peor que nunca, les pregunto, ¿a qué te refieres? ¿Por la cantidad de muertos? Sí, por el acumulado, porque se han ido sumando. Ahora, en la velocidad en la que se ha frenado el tema de los homicidios, no, yo creo que nunca se había dado un frenón tan rápido. Y es la misma tabla que le reclamaron los opositores a AMLO, como tipo, ahí está Andrés Manuel, Jorge Ramos te puso esa tabla y la negaste. Ahora yo les digo, Andrés Manuel la interpretó muy mal, y Jorge Ramos la interpretó a conveniencia. Y yo digo, con esa misma cifra con la que quisieron golpear a AMLO, con esa misma cifra podemos demostrar que se ha dado la cifra más importante en los últimos 20 años. Frida, Poncho, se nota que quieres hablar. Sí. Es que yo no creo que esta estrategia de abrazos no balazos tenga un impacto tan positivo, porque además, si verdaderamente fuese el impacto positivo, tú comparas el mismo periodo entre enero a diciembre del primer año de Andrés Manuel con el primer año de Peña Nieto, y fue más violento el primer año de Andrés Manuel, y ahora comparas el segundo y fue todavía más violento. Pero el tema es que más allá, yo estoy de acuerdo. Dejaron la administración pública saqueada, los hospitales saqueados, hospitales que dijeron que existían en comunidades, que fueron inaugurados, que fueron presumidos, ni siquiera existían, ni siquiera tenían puerta. Eso es una realidad. Pero no es únicamente la seguridad. Yo lo veo, por ejemplo, en el INSABI. Cuando se sustituyó el Seguro Popular por el INSABI, se promovió que aparentemente cualquiera podría acceder al derecho a la salud de forma gratuita. Y hoy uno de los peores resultados, uno de los grandes focos rojos, es que en este informe no se habló de los millones de usuarios que se quedaron sin cobertura de acceso médico, justamente porque en la transición del Seguro Popular al INSABI hubo errores, hubo fallas, y la realidad es que hoy hay menos personas accediendo al derecho a la salud que cuando estaba el Seguro Popular. Y ahí está el asunto. Más allá de las filias y fobias personales, es bastante triste estar en un momento en el que pareciera que estábamos mejor cuando estábamos peor. Y yo me iría otro saltito afuera. ¿Con qué ánimo llega el presidente a este tercer informe? No llegamos con los mismos ánimos con los que llegamos a los otros múltiples informes. Yo sí veo a un presidente molesto, sí veo a un presidente preocupado, sí veo a un presidente desgastado, sí veo a un presidente que se molesta, que se irrita muy fácil, y además de todo veo a un presidente que le está dando un rumbo muy distinto a su segundo trienio, con cambios como el de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la llegada de Adán Augusto, con la posible renuncia de Julio Scherer, que después ya no fue renuncia, Julio Scherer sigue siendo el consejero jurídico, pero ese rumor es un signo de que existió algún tipo de crisis, porque además Julio Scherer aseguraba haber renunciado con sus fuentes directas, como Pascal Beltrán del Río. Hoy ya esto se desmiente, se dice que fue un rumor de prensa, pero al final la inestabilidad ahí estuvo. Sí, se está cayendo el equipo y se viene cayendo desde tiempo atrás, que hay una larga fila de personas que han tenido que renunciar o que han decidido renunciar. Entonces, me parece también que hay esta ruptura de ideología, porque todos se subieron al barco, pero no sabían muy bien cuál era la visión de ese barco al que se subieron. Y por eso se han ido bajando muchos. No sé, Poncho, te veo a ti como que quieres decir algo. Sí, no, a ver, es que a mí me queda, a veces luego me confunde que muchas personas piensan que por no estar, o sea, por yo decir, ok, creo que esa
A ver, espérame, es que me llegó una notificación del banco de que me acaban de cobrar algo. Bueno, ahorita veo eso. Así no, Andrés Manuel, deja de meterte, deja ese terrorismo fiscal, Andrés Manuel. Bueno, sí, me desconcentró. A mí luego me preocupa mucho que dicen, como Poncho no está en desacuerdo con todo lo que es el gobierno, seguramente está de acuerdo con él. A ver, no. Andrés Manuel la ha regado, el gabinete la ha regado, Morena la ha regado, a todos nos ha quedado de ver muchísimo este gobierno. Y qué bueno que le exijamos, y qué bueno que hay tanta gente inconforme, incluido yo, qué bueno que, oye, esto no me gusta, no me gustó que dijera esto, oye, ¿qué onda con la salud? Oye, ¿qué onda con los medicamentos para el niños con cáncer? O sea, qué bueno que estemos ahí, pero esta misma ola de todo está mal, todo está mal, todo está mal, no nos hace bien no nos hace ver lo que está bien o Pero que lo está más. bien. O sea, Ay, a ver, tú dime que está bien. Se me hace un buen planteamiento. Hablemos únicamente de lo que está bien. Imaginemos que no existe nada malo. Hablemos solo de lo bueno. Ok, Va. ok. Y esto es muy interesante porque en pocos espacios luego se da eso. Eh, este nuevo modo del Infonavit, que me parece buenísimo, en el que puedes unir tus créditos con tus familiares para juntar puntos, creo que es una muy buena forma de derechos civiles, incluso para la comunidad LGBT que estaban diciendo que uno de los objetivos que era tener el matrimonio, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo era compartir este derecho del Infonavit. Bueno, no está legalmente el tema del matrimonio, pero el Infonavit ya creó este nuevo sistema en el que tú con tu mamá, tú con tu hermano, tú con tu primo, sobrino, etcétera, se pueden juntar 3, 4, unen sus créditos en Infonavit y compran su casa, la casa familiar. Me parece un acierto. Me parece un acierto muy importante y va a haber gente, y eso yo lo dije en Twitter, lo he dicho en otros debates, y no sabes las maromas que se aventan los derechairos con tal de decir que eso no está bien. Yo creo que eso está bien. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que eso está bien. Pues a mí me dan ganas de decir lo malo porque está No, muy pero, bien, pero no, claro, pero ¿cuántos estamos hablando de cosas trabajos buenas. informales no hay en México? Bueno, ¿Cuántos, pero es que esa, nada más ahora durante la pandemia hubieron 10 millones de nuevos pobres, por así decirlo? Entonces, pues qué bueno, pero los beneficiados son pocos. Los bueno, pero beneficiados. es que esa es una maroma a la inversa, porque si tú me dijeras, por ejemplo, yo te puedo dar un acierto, o tú me das Es una que no cosa es mala, una yo te puedo broma, decir, Poncho. no, yo creo que sí, porque si alguien dice, por ejemplo, Yo creo que no hemos querido ver cuáles son los problemas y no hemos querido como hacer programas para atender esos problemas realmente. O sea, es como una utopía de que sí se puede lograr ayudar a los pobres, pero no lo hacen realmente. Y nada más un caso, porque yo soy muy negativa, yo ahí vengo negativa y quiero decir estas cosas negativas. O sea, no hubo un programa para regresar a clases, el tan famoso regreso a clases durante la pandemia. ¿Qué pasó con las escuelas? No tuvieron mantenimiento, no estaban acondicionadas, no sabían ni cómo se iba a hacer, si iban a hacer todos los días presenciales o algunos días no. O sea, ¿por qué no ven la problemática que está enfrente de ellos y entonces hacen como un programa para atender cada problemática? Pero en vez de eso prefieren hacerse los ciegos y decir, no hay feminicidios, los niños están bien en las clases, las escuelas están bien, los niños sí tienen medicinas. O sea, ¿por qué no están viendo lo que todos vemos? hay una Es que pésima, sí, hay otra cosa. mira, Y eso que existe es que el presidente ha personalizado tanto la cuarta transformación que dejamos de mirar a los que son verdaderamente responsables de muchas cosas, ¿no? así Tendríamos que es. estarnos preguntando dónde está Delfina Gómez, qué está haciendo con este regreso a clases. Tendríamos que estarnos preguntando qué está sucediendo con Pemex, qué está sucediendo con Barlet. Y hay personajes que la realidad han hecho un esfuerzo muy notable y que al mismo tiempo en ocasiones han sido los regañados. Hablo, por ejemplo, de Gerardo Esquivel. Hablo, por ejemplo, del Banco de México. El Banco de México sí logró tener unas reservas considerables, ha tenido un programa bastante estricto, tanto de mantenimiento de tasas de interés como de actualización de las tasas de interés, y creo que el Banco de México sí ha logrado hacer dentro de su autonomía lo que le corresponde.
posicionarse como el regulador, posicionarse como un banco central y no atender a ciertas decisiones que algunos tildan como caprichos. ¿Qué fue lo que sucedió dentro de todo esto? Ustedes recordarán que hace no mucho tiempo el presidente quería pagar deuda externa que es exigible dentro de 20 años, justo con lo que se ha logrado mantener con las reservas, algo que está prohibido en la ley, que le generó bastantes críticas, pero que también hay que decirlo, la cuarta transformación no es únicamente Andrés Manuel López Obrador. Algo positivo, por ejemplo, la legislatura de la paridad. Tenemos las primeras legislaturas integradas 100% por la mitad de mujeres, la mitad de hombres. Tenemos en este momento ya a las primeras legisladoras trans, creo que ese es un logro que se puede destacar. Y ojo, cuando hablamos de gobierno, yo creo que hay que distinguirlo, porque hoy fue el tercer informe de gobierno. Como gestión, el presidente ha tenido buenas intenciones y creo que muchas personas de su equipo han fallado. A mí me gustaría ver una evaluación, por ejemplo, del alcance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A mí me gustaría ver a una secretaria del Trabajo explicando el fenómeno del desempleo juvenil, de qué está sucediendo con la deserción escolar de universitarios, de todos los jóvenes que en vez de poder continuar con los estudios tuvieron que trabajar en el sector informal y que es así como están sobreviviendo en esta fase ya todavía de pandemia. Y creo que por ahí va el tema. Tendríamos también que estar observando quiénes del equipo del presidente están dando buenos resultados y quiénes no, porque si hablamos de un Marcelo Ebrard, vaya, la verdad es que yo de Marcelo Ebrard no tengo ninguna queja. Logró recibir refugiadas de Afganistán, logró varios acuerdos para que recibiéramos vacunas, y ahí hay un asunto. Incluso. Pero ¿por qué no le estamos exigiendo, por ejemplo, al presidente que López-Gatell tire la toalla? Porque no ha dado buenos resultados, porque ha ido en contra inclusive de lo que la tendencia mundial en la ciencia dice. Yo creo que ahí tendremos que ir poniendo los otros puntos de qué está haciendo el gobierno y la otra parte que es más amplia, que está haciendo la cuarta transformación con todo lo demás, ¿no? Con este dominio en los estados. Al final, la aprobación es innegable. O sea, con pandemia o sin pandemia, la aprobación del presidente se mantiene. Con pandemia o sin pandemia, si hoy fueran las elecciones, quien sea candidato o candidato de Morena, ganaría. ¿A qué se lo atribuyes la aprobación tan alta en pandemia? Pues al manejo de las percepciones. Yo creo que el presidente ha tenido un talento particular para no desgastar a quienes se enteran, a quienes reciben la información. Y es bien interesante porque el tema de percepción de violencia, durante el sexenio de Peña Nieto percibíamos más violencia, pero había menos. Y en realidad la percibíamos más alta por los medios de comunicación. A él sí lo destruyeron los medios de comunicación. Y con el presidente no sucede eso. El presidente logra acaparar la agenda y hablamos de lo que él quiere que platiquemos. Y si un día platicamos del índice de la felicidad, no importa que estén matando en la calle a las personas que conocemos, estamos hablando de qué tanta felicidad tenemos, porque esa es la conversación que exitosamente nos logra poner el presidente. Y le ha funcionado, porque eso del índice de felicidad lo ha comentado en un par de veces, y yo recuerdo que le sacan sketches y toda la semana hablando de eso, porque en 8 segundos dijo el índice de felicidad, y le funcionó. Aquí es donde yo me pregunto, ¿no se supone que deberíamos tener un contrapeso de calidad contra este gobierno? De decir, a ver, dejemos de hablar de tus tlayudas, dejemos de hablar de tus zapatos y de si tu pantalón está planchado o no. ¿Qué onda con estas cifras? ¿Qué onda con estos resultados? Pero ahí tienes Twitter. Ahí tienes Twitter hablando de que si le dieron hoy la silla a la primera dama o no, que si no estaba peinado, que el cacas, Es decir, tienes un nivel de debate bajísimo como oposición y tienes un presidente que le encanta darte elementos para que estés hablando de 1000 cosas y caen. Y luego hay cosas que el presidente ni siquiera se esfuerza en dar cortinas de humo, y un día sin querer tiene un gallo parado y la oposición habla de eso todo el día en lugar de algo más importante. Aquí lo importante es quién le exige un nivel de inteligencia o un nivel de calidad a la oposición. Porque tú has visto, Frida, que yo en Twitter les digo, güeyes, en vez de que estén hablando de esto, de esta estupidez, discutamos lo real, lo que pasó. Ya llegaste a defender al cacas porque eres un chairo, peje zombie, te están pagando, chayotero.
Bueno, entonces criticar los errores de la oposición son automáticamente defender al gobierno, no. Y así como yo creo que criticar a este gobierno no te convierte ni en un chayotero, prianista, vendepatrias, tragatortas, panista, priista, definitivamente no, porque hay que criticar al gobierno. ¿Quién critica a la oposición? Sin que le digan que es un chairo aplaudidor del caca. Y eso sí pasa muy seguido. Mucha gente dice, es que Poncho, tú todo le defiendes a AMLO. A ver, te puedo decir ahorita 10 cosas que no me gustan de este gobierno y que han sido fallas, y otras 10 cosas que sí me gustan. Y luego yo le pregunto a esta gente que está bien loca, a ver, tú dices que yo estoy fanatizado y tú no. Dime 10 cosas buenas del gobierno y 10 cosas malas. No pueden, los más chairos no me pueden decir 10 cosas malas y los más derechairos no me pueden decir 10 cosas buenas. Yo creo que si eleváramos un poquito más el nivel y dijéramos, ok, puede que no esté de acuerdo con esto, pero pues funcionó, ni modo, o viceversa, decir, híjole, AMLO era mi gallo, pero en esto sí me quedó a deber, pues ya no pasa nada. Pero mientras digamos, como tú no estás de acuerdo con el presidente, eres un neoliberal. Como tú no estás de acuerdo con lo que dice el PAN, eres un peje zombie. Y eso no sé a dónde nos vaya a llevar, y creo que le conviene a este gobierno porque entre más radicalización haya, más inmunidad van a tener tanto el gobierno como la oposición. Ahí está Twitter y es el ecosistema perfecto, sirve como ejemplo. No reconocieron nada, ni una cosa buena hoy en Twitter, nada, los que odian AMLO, y los que lo aman, ni una cosa buena. Unos viven en Dinamarca, otros viven en Venezuela, según ellos. Entonces, ¿tú dónde vives, Poncho? ¿yo dónde vivo? En un México que nunca había tenido un contexto así, y es un caldo de cultivo precioso para un México que dentro de 3 años digan, ok, cambié mis paradigmas. Quizá en eso estaba bien, en eso estaba mal, ya no voy a juzgar al otro porque ahora ya estuve en el lugar del otro. Eso va a hacer que se enriquezca muchísimo la discusión pública. Un México nuevo, no por el gobierno, ¿sabes? No porque el gobierno haya renovado al país, no, sino porque los que antes no marchaban, ahora sí marchan, y los que antes marchaban, hoy no marchan. ¿Qué va a pasar cuando termine este sexenio? La gente va a decir, ok, ya no le voy a decir revoltosos huevones a los que marchan, porque yo estuve marchando ahí. Es decir, ya te vas a poner en el lugar del otro, vas a cuestionar tus privilegios, vas a decir, ok, quizá yo nunca me enteré, ok, yo le critiqué todo al gobierno pasado, ¿y por qué este no se lo voy a criticar? ¿No? Yo le tuve tolerancia al gobierno de AMLO, ¿y por qué este pues no lo va a tener tolerancia si es del PRI o del PAN o del que sea? Creo que esa empatía forzada, que tiene que surgir a fuerzas, vaya, va a construir un México nuevo desde la discusión pública, no desde la autoridad. Frida, ¿tú quisieras ir como cerrando, dando algunas conclusiones? ¿Con qué te quedas? Pues yo creo que es algo muy importante lo que dijo Poncho, porque en este momento hablamos del tercer informe. Estamos a la mitad del sexenio. Y una realidad, hay algo cierto. Hace un rato escuchaba a Epigmenio Ibarra en su aportación a Milenio en video. Y él hablaba de un tema que se me hace fundamental, y es cómo en 3 años Andrés Manuel López Obrador sí ha logrado cambiar la historia de nuestro país. Por supuesto, yo me pregunto, claro, pero ¿a qué costo? Hay todavía muchos errores, hay cambios que nos están costando vidas, pero en el ideario de lo que está sucediendo a nivel la historia de México, sí creo que hay un asunto muy importante, y es que ya no existe esta oposición, no existe, yo no veo lo que dice Poncho, por ejemplo, yo no veo a una oposición, yo ni siquiera reconozco a una oposición. Veo muchos grupos que se quejan de cosas diferentes, algunos de manera legítima, otros de manera cínica. Existen grupos como los colectivos de sociedad civil, Seguridad sin Guerra. Es cierto, la militarización avanzó, es innegable. Las madres y los padres de los desaparecidos, desaparición forzada. Tenemos más de 90,000 personas cuyo rumbo no conocemos. Tenemos a las madres de las víctimas por feminicidio. Tenemos a los huérfanos por COVID, a los huérfanos por feminicidio. Es decir, tenemos causas que son vigentes, que me parecen legítimas y que no son opositoras.
son ciudadanas y son ciudadanos que tendrían que estar recibiendo una atención distinta, pero al mismo tiempo veo a un grupo, por ejemplo, de personas que están luchando por la verdad de Ayotzinapa. Veo legisladores jóvenes que están llegando por Morena, que en otro contexto y en otro momento no habrían tenido la oportunidad de entrar a esos espacios porque estaban totalmente recluidos para empresarios, personas de las televisoras, algo que creo que no está sucediendo. A nivel sistémico, yo sí reconozco un cambio, sí lo observo, y me parece que inclusive nuestra manera de medir las cosas ya es distinta porque ahora tenemos un criterio moral para hacerlo. Ya no nos compramos la idea de que tiene que estar en la ley o no tiene que estarlo para que algo sea correcto o negativo. Ese es un logro del presidente. El habernos politizado tanto es un logro de Andrés Manuel. El hecho de que estemos más involucrados que nunca es un logro de Andrés Manuel. Sí reconozco una sociedad muchísimo más interesada en los asuntos públicos y eso me llena de alegría. No encuentro una oposición que esté integrada y lo que me gustaría poner sobre la mesa solo para cerrar es el papel que se tiene desde el periodismo o desde las redes sociales o desde la comunicación. Porque algo triste que sí ha dejado este régimen es una polarización tan extrema en la que hablar de una inconsistencia o de un error te convierte en enemigo. Entonces ya eres enemigo del régimen, porque no estuviste de acuerdo en algo. Y eso me parece peligroso. Me parece peligroso que para formar parte de esta era de la transformación, el requisito y el precio a pagar, el boleto de entrada, sea la abnegación, la sumisión, el silencio y la total aceptación inclusive de los errores. Creo que eso no es positivo para nadie y me parece que no todos los críticos son enemigos del gobierno, no todos los críticos son opositores. Y la verdad, Marta, Poncho, si ustedes me preguntaran a quién reconozco yo como oposición, para mí no existe ninguna oposición en nuestro país. Los panistas están moralmente derrotados. Tienen a uno de sus diputados electos acusados por violación y vinculado a proceso. Es un diputado federal electo por Guanajuato. Tienen a un expresidente, el padre del Calderonato, que convocó a una guerra que hoy nos sigue costando vidas, que es el gran origen de mucha de la sangre que estamos pagando. Y al mismo tiempo tenemos un PRI que ya anunció una alianza en la Cámara de Diputados. Así es que el PRI tampoco es una oposición. El PRI es un aliado que desde el Congreso de la Unión va a formar parte en que este segundo trienio consolide las reformas del presidente. Entonces, no creo que exista como tal un grupo opositor, porque los únicos que se están quejando a nivel partidista son partidos como Movimiento Ciudadano. Y aún así, en las votaciones más cardíacas, algunos de Movimiento Ciudadano han apoyado al régimen de Morena. Más bien acá yo creo que lo que tendríamos que estar definiendo y de lo que tendríamos que estar hablando, y es mi último comentario, es sobre estas correcciones del rumbo que estamos esperando sobre los temas no resueltos, porque no son menores. Creo que inclusive adentro del gabinete y adentro de la cuarta transformación hay muchas inquietudes por estos temas no resueltos. Y algo que está fuera del tercer informe, pero que tenemos que mencionar, es cómo esto impacta a las elecciones presidenciales, porque aunque no es el último año del sexenio, a la mitad de este sexenio ya estamos hablando de quién será el sucesor. Si será Adán Augusto, si es el Delfín, si será Claudia Sheinbaum, porque ya arrancó campaña con su gira en Chiapas, ya está acompañando al presidente a todo, si será Marcelo Ebrard, si será Ricardo Monreal, si Ricardo Monreal se va con la oposición. Ese debate adelantado tiene mucho juego en el informe de hoy, tiene mucho juego en los cambios del gabinete que definitivamente van a determinar dentro de los próximos 2 años quién será el sucesor, y que no tengo duda, si las encuestas se mantienen tal como al día de hoy, quien sea el candidato de Morena será presidenta o será presidente. Muchas gracias, Frida. Poncho, ¿con qué te quedas? Me quedo con un presidente que, a pesar de que en una pandemia que ha causado estragos no solo en México, en todo el mundo,
han caído los PIBs de manera horrible, que en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, ni se diga. Tiene una aprobación del 67% más o menos. Entonces, imagínate la fuerza del discurso que tiene el presidente. Yo estoy de acuerdo con Frida en parte cuando dice que es gracias a una comunicación, una interpretación, ¿no? Yo también creo que Andrés Manuel está hablando a la gente que la oposición no le habla, porque la oposición se queda en Twitter. Y Andrés Manuel está yendo a todo el país y inaugura una carretera, inaugura una presa, inaugura un cuartel. Aquí estamos, cosa que a la oposición le da flojera pensar en salir de sus casitas, desde antes de la cuarentena incluso, pero si gana una encuesta en Twitter, ya, es sinónimo de que ya le ganamos al cacas y se les dijo peje zombies, y cuando pierden dicen que hubo trampa y fraude, lo mismo que le criticaron a Andrés Manuel. Es una mala copia de lo que le criticaron los últimos 2 años al presidente. Mi conclusión es que tenemos que elevar el nivel de crítica. Creo que tenemos que criticar más al gobierno en donde no hay cómo defenderlo. Yo creo que ahí es donde tenemos que criticarlo y dejar de perder el tiempo en cosas que no, que son superficiales, son tonterías, que incluso le benefician al presidente. AMLO le está hablando a los pobres, a los más pobres de México. Y cuando sale alguien a decirle, ay, qué presidente tan greñudo, ¿por qué no se arregla? Los zapatos todos sucios. Bien, felicidades, le estás haciendo la chamba al presidente. Porque él, o sea, los pobres nunca se habían sentido no quiero decir representados, sino como tan entendidos, tan apreciados, tan priorizados, es la palabra, por una administración. Y cuando tú te burlas de la forma en la que habla, en cómo se viste, en cómo estaba despeinado, le estás ayudando a él. Cuando dejen de hacer esos berrinches los opositores y digan, ok, ya, vamos a criticarlo a los demás, lo demás no importa. Ese día vamos a decir, ok, estas son las cosas malas de este gobierno, estas son las buenas, voy a evaluar si quiero que regresen las otras administraciones o que sigan estas y las seguimos perfeccionando, las seguimos jodiendo hasta que haya un punto en el que digas, no, ya, esto no tiene vuelta atrás y alternamos gobierno. Eso para mí es la mejor opción. Me parece muy bien, muchas gracias por su tiempo, por sus palabras. Yo la verdad es que difiero de ustedes, pero me encanta también aprender de sus puntos de vista, porque de eso se tratan estas pláticas que vamos a seguir haciendo. Y bueno, yo me quedo con algo muy importante, creo que lo dijo Frida, y es que hay que voltear a ver a todos los personajes que están también en este gobierno, no solo al presidente. Y creo que es una buena oportunidad para el presidente para como tomar las riendas y hacer el cambio que tanto prometió, porque eso también que dijiste, Poncho, es muy importante. Creo que al entrar Morena al gobierno hizo grandes promesas. Creo que los mexicanos seguimos esperando mucho de lo que nos prometieron. Entonces es un buen momento para tomar las riendas, hacer algo y sobre todo que el presidente sepa que depende de muchos personajes políticos y que los que no estén sirviendo o los que no estén haciendo bien su papel, que la puerta está abierta. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por sus palabras y seguiremos platicando más la siguiente semana. Muchísimas gracias, Marta y Poncho. Muchas gracias a las dos. Abrazos, no balazos.